Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco. Bienvenido, Jorge. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana hubo mucha información muy importante sobre temas de política monetaria y sobre temas de inflación. Pero antes de ello les diría que en función a los mercados bursátiles fue una semana sin pena ni gloria. Los mercados asiáticos estuvieron muy laterales. China finalmente empieza a crecer un poquitín, 1.3% en la semana el índice de Shanghai. En Europa un crecimiento muy moderado del Eurostock 600 de 0.57 y las bolsas en Estados Unidos se contraen un poquito, menos del 1%, con una excepción Nasdaq que pierde 1.41, y esto es producto de que la semana pasada habían estado tocando máximos históricos, me refiero a las bolsas en Estados Unidos. Bueno, las cosas no pueden ir siempre para arriba y para arriba y para arriba. Pero eso es en cuanto a los mercados. También estuvo muy volátil el tema de las monedas. El peso mexicano perdió 1.7% en la semana con respecto al dólar y el euro perdió 1.15%. Pero yo creo que hubo dos cosas que quisiéramos comentar. Primero, la inflación en México y sus consecuencias y qué hará el Banco Central o qué hizo el Banco Central. Y en segundo lugar, en Estados Unidos, la inflación y cómo se ve esto en relación al comunicado que comentamos aquí la semana pasada de la Reserva Federal. Entonces yo empezaría con la parte de México. Ya era un dato que se esperaba malo. La inflación en el mes llegó a ser de casi 0.9, 0.88 creo que fue el número exacto, y esto llevó la inflación acumulada al 6.2%. Entonces, bueno, pues fríamente visto, la verdad es un dato bastante malo. Esto evidentemente tuvo un impacto muy importante en la decisión que tomó el viernes Banxico de subir la tasa de interés, con resultados confusos en cuanto a cómo los mercados lo tomaron. Pero yo quisiera oír al licenciado Gordillo que desmenuzara un poco este dato de la inflación y sobre todo también comentar sobre el cuadrito que saca ahora Banco de México, súper útil, donde nos dice cuál es la expectativa de ese Banco Central en relación al futuro de las tasas de interés, de la inflación. O sea que Jorge, adelante, por favor. Gracias, Manuel. Efectivamente, saludos a todos. Efectivamente, estamos esperando, esta semana era semana de inflación, y bueno, es inflación de octubre. Y recordar que octubre lo esperábamos malo, como bien dices, porque aquí vimos cómo el precio del gas internacional subió por 6 veces su precio, por la escasez que se vio en Europa. Vimos subir al precio del petróleo a los $84 por barril, también un incremento muy fuerte. Vimos incrementos importantes en la mayoría de los energéticos, vimos muchos problemas de cuellos de botella, de escasez de suministros, por el exceso de demanda de cara a las ventas que se pueden venir en diciembre. Entonces esperábamos un dato alto, pero fue mayor a lo esperado, ¿no? Se esperaba 0.70, fue 0.84, la inflación ya en 6.24, y es un fenómeno mundial. Todo el mundo tuvo un muy mal dato de inflación en octubre y genera mucha preocupación porque el discurso que nos dio la semana pasada la Fed de que este es un fenómeno transitorio que tiene que ver solamente con la pandemia, pues se pone en duda porque sigue rompiendo a la alza las expectativas de todos. Entonces, simplemente verlo de esa manera. ¿Cómo? Curiosamente, las mismas razones que explican la inflación norteamericana también explican la mexicana, ¿no? El tema del cuello de botella en la cadena de suministros, pues creo que está operando negativamente en ambos países, ¿no? Porque finalmente lo que se está limitando es la oferta de bienes que no puede surtir una demanda que cada vez trata de alcanzar la normalización que teníamos en el 2019. Pero bien dices, el dato realmente fue muy por encima de lo estimado, ¿no?
quizá para la mayoría de los países estamos todos esperando que sea el pico ya de la inflación anual, el octubre. Pero en el caso de México no va a ser así porque además estacionalmente el año pasado en noviembre la inflación fue casi cero. Entonces la inflación anual se va a seguir viendo, aunque la inflación mensual no sea la más alta ya en noviembre y diciembre, sea menor a lo que vimos en octubre, anual seguirá subiendo y es muy probable que nos acerquemos al 7% para final de año, lo cual pues implica todavía más presión y preocupación y presión sobre todo de los mercados financieros al Banco de México de que se mueva al respecto. Ahora, ¿esto qué traducción tiene sobre la decisión de Banxico? Banxico decidió aumentar 25 puntos base su tasa de interés, pero todo el mundo sabemos o nosotros pensamos que esta decisión no es para bajar la tasa, para la inflación de ahorita, porque no lo ha hecho. O sea, ya ha aumentado la tasa en 3 ocasiones y la inflación sigue para arriba. Entonces, a todos nos queda claro que la situación de presión de precios es del exterior y no vamos a bajarla hasta que no se arreglen estos problemas de suministro y de cuellos de botella. Pero lo que quiere hacer Banxico es dar, hemos dicho muchas veces, la imagen y la impresión de anclar las expectativas, sobre todo las del próximo año, que estas no se vean influidas, porque sí, y cada vez vemos más en los datos de inflación que cada vez los aumentos de los precios no son específicos en la industria, sino también ya se mueven algunos servicios y algunos otros productos, ¿no? Por el impacto que tuvo la decisión de Banxico en el tipo de cambio, por lo menos el impacto inicial, me parece a mí que el mercado estaba esperando más una alza de 0.5 que de 0.25, ¿no? Como que el mercado se quedó con ganas de ver algo más. A mí me parece que la decisión de Banxico fue la correcta. Prefiero ver 2 alzas de 0.25 y no empezar a dar bandazos con incrementos mayores y luego no hacer nada. Pero bueno, la realidad es que ahí estamos. La inflación este año va a terminar, como bien dices, muy cerca del 7%, y esto pues prende los focos rojos. Yo sigo pensando que la inflación es transitoria, porque si no fuera así, entonces la medicina tendría que ser mucho más amarga, ¿no? Tanto en México como en los Estados Unidos. Pero ahora pasemos a ver Estados Unidos. También sale el dato de inflación y nos sorprende. El mes de octubre, una inflación en el mes de 0.9, cuando se esperaba de 0.6. La inflación anual sube del 5.4 a septiembre al 6.2 en el mes de octubre, y son datos francamente malos. Dice la Reserva Federal, bueno, pues es que esto es producto de incremento en el precio de materias primas, es producto de los cuellos de botella en la cadena de suministros, y por eso es transitoria, porque no es una inflación producto del sobrecalentamiento de la economía. Si fuera por sobrecalentamiento de la economía, pues entonces la expectativa del tapering sería mucho más rápida y la expectativa del incremento en las tasas de interés en Estados Unidos también sería mucho más anticipada, ¿no? Hoy pensamos que las tasas de interés en Estados Unidos van a empezar a crecer posiblemente en la última parte del año entrante, pero si fuera una crisis producto de sobrecalentamiento, pues tendríamos que empezar a ver incrementos en la tasa de interés tan pronto como el mes de enero. Yo honradamente ese escenario no lo compro, pero no dejo de reconocer que el dato que vimos, pues sí, a todo el mundo nos sacó un poco de balance, porque no esperábamos incrementos tan fuertes. Tú lo decías en una de las notas que me mandaste en la semana, que además seguramente muchas empresas ya se cansaron de estar absorbiendo los incrementos de precios contra su propio margen y ya empezaron también a subir precios, ¿no? Y esto es un peligro, porque esto puede cambiar las expectativas, y a veces las expectativas son las que dan origen a los datos de la inflación real. Pero adelante, ¿cómo viste tú el tema de Estados Unidos, Jorge? Sí, efectivamente, el miedo que se tiene es que se forme una impresión de alza de precios y genere un movimiento de inflación que no queremos. Estamos acostumbrados a ver cuando la inflación sube a una reacción en el Banco Central, y cuando no la vemos a todos nos sorprende. Dice esto, ¿por qué está pasando las tasas en cero y la inflación tan alta que no se ha visto en quizá más de 20 años? Pues porque esto es historia también. Lo que está impulsando la inflación
no se había visto antes. Ese es un choque completamente de oferta. La oferta no ha tenido la capacidad de reactivarse tan rápido a la reapertura tan fuerte por la gente que está regresando a la calle, que está regresando a cierta normalidad por el COVID. Entonces, al no ser un problema de demanda, como dices, de sobrecalentamiento, la acción que haga de política monetaria los bancos centrales no va a tener efecto alguno sobre la inflación. Entonces, lo que queda simplemente es seguirla de cerca, monitorearla y, bueno, hacer acciones que no muevan las expectativas, o sea, que sigan conservando esta impresión de que es temporal. Pero, bueno, el problema es que el riesgo está latente, porque ya el mismo Reserva Federal dijo la semana pasada que no espera regresar a su meta de inflación hasta 2023 en primer trimestre. Fíjate que muchos clientes nos llaman para decir, ¿qué hacemos ante este escenario? Mi recomendación es, por el momento, no hagamos nada. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque la política monetaria va a seguir siendo bastante dovish, bastante acomodaticia. Vamos a tener tasas de interés por debajo de la tasa neutral. La tasa neutral es una tasa que no incita o que no alienta la economía en forma artificial, pero tampoco la inhibe. Pero ese numerito anda entre el 2,5% y el 3%. Y esas tasas no las vamos a ver sino hasta el 2024. Entonces todavía nos quedan entre 12 y 24 meses de una política monetaria bastante acomodaticia, bastante favorable al proceso de crecimiento económico. Y por eso digo, bueno, las expectativas para los mercados del año entrante tendrán que ser menores que las de este año, pero siguen siendo razonablemente buenas. En cambio, las inversiones muy seguras en bonos de renta fija emitidos por gobiernos, pues van a seguir dando rendimientos muy pequeñitos, ¿no? En caso de países emergentes como el nuestro, bueno, pues ahí sí van a tener que empezarse a incrementar mucho más rápido y a lo mejor hasta se ponen competitivas y interesantes. Pero la inversión en dólares o en euros en renta fija, en deuda calificada, no tiene todavía ningún futuro interesante. En cambio, las bolsas, yo sigo siendo moderadamente optimista en ellas. Pero bueno, Jorge, no sé si tengas algo más que agregar. Se nos terminó el tiempo y yo solo quiero agradecerte a ti, tu presencia, pero sobre todo agradecerle a todos ustedes que estén con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Sí, el agradecido soy yo. Gracias, Manuel. Que estén todos muy bien. Buena semana.